Padre, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Solo tu sangre nos da la entrada a tu lugar santísimo. Padre, esta mañana mientras abrimos tu palabra, pedimos que tú nos hables a lo más profundo de nuestros corazones. Pedimos que tú toques nuestras mentes, nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Tenemos muchas personas que están enfermas. Me llamaron varias personas que están muy enfermas. Hay así como un virus de no sé qué. Y ¿sí me escuchan, verdad? Sí, está ahí. Hoy es un día especial, porque todos los días son especiales, pero hoy celebraremos la Cena del Señor. Pero antes de eso quiero compartir con usted la palabra de Dios. Abra sus Biblias en Lucas capítulo 15, versículos 24 o versículos 24 en adelante. Continuamos con nuestra serie titulada Capturado por su gracia. El tema que deseo compartir con usted esta mañana se titula El poder de conversión de la gracia, o simplemente el poder de la gracia. La gracia tiene un poder extraordinario. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículos 24. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 15, versículos 24. Dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Hace un momento cantamos Sublime Gracia, y esta Sublime Gracia fue escrita por John Newton. Y cuando John Newton escribe: perdido estaba, pero él me halló. Perdido estaba, pero él me halló. Sus palabras están basadas en una frase que se encuentra en Lucas, que estaba perdido y ha sido hallado. Este hijo estaba muerto, estaba perdido y ha sido hallado. Donde el padre, y luego el padre expresa su alegría por el regreso de su hijo pródigo a casa. John Newton, el escritor de Sublime Gracia, escribía, él creía que él mismo era una ilustración perfecta del hijo pródigo. Él se consideraba a sí mismo el hijo pródigo. Perdido estaba, pero él me halló. El significado para Newton era enfatizar en su incapacidad de salvarse a sí mismo. Eso significa una total dependencia de Dios. Significa que John Newton tenía que entender que necesitaba depender totalmente de Dios, dependencia absoluta de Dios. Tanto Newton, el escritor de este himno famoso, Sublime Gracia, como el apóstol Pablo, ellos sabían y entendían, podían encontrarse en la historia de Lucas en el capítulo 15. Newton, que abandonó la casa de su padre y viajó por el mundo viviendo una vida imprudente y pecaminosa, refleja al hijo más joven de la parábola que vamos a ver en un momento, del capítulo 15 del libro de Lucas. Y Pablo puede representar, aunque Pablo sí se arrepintió y vino al Señor, el Señor lo trajo, pero Pablo puede representar al hijo religioso que está en casa pero nunca disfrutaba. Era un religioso fariseo que aparentemente conocía a Dios, pero no disfrutaba de las bendiciones de Dios. Tanto uno como el otro se identificaron y fueron encontrados por el Padre, tanto Newton como el apóstol Pablo. En Lucas capítulo 15 Jesús cuenta 3 historias, y dije hoy no quiero emocionarme tanto como la semana pasada, porque quiero que aprendamos, pero va a ser un poco imposible, pero iré lento. Y mientras subimos ahí, en la historia de Lucas, Jesús cuenta 3 historias. La historia, si usted ha leído el capítulo 15 del libro de Lucas, usted encontrará la historia de la oveja perdida, y también después encontrará la historia de la moneda perdida. ¿Se recuerda? De la moneda perdida, y estas preparan el escenario para la historia final sobre el hijo perdido, el hijo pródigo. Y yo puse aquí la trilogía, esas 3 historias exhibe un valor precioso cada vez mayor. Es decir, la oveja perdida es una de 100, ¿se acuerdan? Eran 100 ovejas que había en el rebaño y una se perdió y fue a buscarla, era una de 100. La moneda perdida era una de 10, si usted recuerda la historia, había una mujer que tenía 10 monedas y perdió una.
pero fue a buscar esa una. Y el hijo perdido es uno de dos. Se reduce o se acrecenta la importancia. En la primera historia Jesús es el buen pastor, en el segundo es la buena mujer, en el tercero es el padre que busca a sus hijos perdidos. Aunque normalmente se le conoce como la parábola del hijo pródigo, el padre es el padre en esta historia quien es el héroe. Es a través de sus ojos que veremos la gracia increíble y el poder de la gracia. Así que en primer lugar lo que podemos ver, o si queremos experimentar el poder de la gracia, debemos ver en primer lugar en esta historia la humillación del Padre. Porque siempre pensamos en la historia del hijo pródigo como la historia del hijo pródigo y como si el hijo pródigo fuera el principal de la historia, pero realmente el principal de la historia sobre esta historia y el héroe de la historia no es el hijo pródigo, sino el padre. Así que lo primero que encontramos acá es la humillación del padre. Es decir, las personas nunca experimentarán el poder de la gracia de Dios a menos que puedan ver cómo este Padre amoroso se humilló. Mire lo que dice el versículo 11 y versículo 12 del libro de San Lucas, capítulo 15. Mire, dice: Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. A medida que comienza la historia de Jesús, el hijo menor decide que ya no quiere estar bajo la autoridad de su casa. Así que se acerca a su padre y pide que le dé su herencia. Ahora, para nosotros los occidentales, es difícil entender esta historia a menos que entendamos la cultura del Medio Oriente. Cuando uno lee la escritura de historia, difícilmente entenderemos las riquezas que enseñan los pasajes de la escritura. Por ejemplo, cuando al leer esta historia, si yo soy de Occidente, yo digo: pues calabaza, calabaza, que se vaya. Yo no le doy nada. Pero en la cultura judía o en la ley judía indicaba que donde había 2 hermanos, el mayor podría recibir 2/3 partes y 1/3 parte, el más joven, de la herencia de su padre. Eso era una ley. En Deuteronomio usted lo encontrará en el capítulo 21. Así que para la cultura vamos a entender hasta que profundicemos en la historia. Este patriarca o este hombre del que Jesús está hablando era un terrateniente muy rico. Esta es una familia de un alto standing, dicen en España. Un extracto social alto, dicen en Sudamérica. De la alta sociedad, dicen en México. ¿Qué le parece? Por si no me entendía. Es un hombre bien conectado, bien respetado en la comunidad.
para que el pródigo reciba su herencia, su porción, pidiendo. Él tuvo quizás que vender bienes, inmuebles, cosas privadas. Toda la familia, si usted lo analiza, cuando el hijo pródigo decide pedir su herencia, el padre tenía dos opciones: dejarlo ir y que se vaya y echarlo y desterrarlo de la familia y cortarle el lazo familiar. Pero el padre decide hacer algo, decide humillarse y pasar la vergüenza de siquiera vender sus posesiones para darle la herencia a su hijo. Toda la familia en esta historia, por eso digo, debemos entender el contexto de la historia y la cultura de la historia, porque toda la familia está siendo sometida a vergüenza por causa de este hijo pródigo. No es cuestión nada más que el hijo se va, es que está humillando al padre con su actitud. Y el padre en su gracia le deja ir. Un escritor o un comentarista en un libro que se llama The Cross of the Prodigal, dice que nos ayuda a comprender mejor la seriedad de este evento si conociéramos la cultura judía. La costumbre judía del primer siglo dictaba que si un hijo judío perdía la herencia familiar entre los gentiles y se atrevía a regresar a su hogar, la comunidad rompería una gran olla enfrente y le gritaría de tal manera que quedaría aislado del pueblo. Y esta ceremonia era llamada casá, literalmente cortaban los lazos familiares. Después que se realizaba la ceremonia o todo esto, la comunidad no tendría nada que ver con esta persona ni con esta familia. Al vender su herencia y llevársela el hijo pródigo, corría un riesgo. Si perdiese dinero entre los gentiles, quemaba sus puentes de comunión y no tenía forma de volver a casa. No tenía más derechos para reclamar y nadie le aceptaría. Mis queridos, permítame expresar esto. A veces la gracia de Dios es expresada en su voluntad de dejarnos seguir nuestro camino hasta que hayamos viajado por el camino del fracaso y el desaliento. Escuchen se lo voy a repetir. A veces la gracia de Dios es expresada en su voluntad de dejarnos seguir nuestro camino hasta que hayamos viajado por el camino del fracaso y del desaliento. En lugar de mantenernos en casa con un corazón de rebelión, Dios nos permite hacer el viaje al país lejano para que cuando finalmente regresemos estemos preparados para ser receptores de su gracia. Newton experimentó este tipo de gracia. Le dio la espalda a Dios y pisoteó las palabras amorosas de su madre piadosa que le había enseñado desde niño. Él entendió eso. Así que para poder experimentar la poderosa gracia de Dios, debemos ver la humillación del Padre. El Padre se humilló. Pero en segundo lugar, descubrimos que la poderosa gracia de Dios es la separación del Padre. Encontramos esta historia. La separación del Padre la encontramos aquí. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Está conmigo? No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Humilló a la familia entera. Fue una vergüenza para la familia entera, pero no le importó nada. Y se separa del padre. ¿Sabe qué significa esto? Lucas nos dice que el pródigo reunió sus cosas, cobrando su herencia, y se fue a lo que llaman la escritura un país lejano. Esto es más que una geografía. Escuche esto, por favor. El país lejano es la separación moral y espiritual de Dios.
Mire la conducta del hijo pródigo nuevamente. Y ahí que malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Para empeorar las cosas, aún una hambruna severa que llega a esa tierra. Mire lo que dice los versículos 14 y 16. Y aquí es donde empieza todo. Cuando tenemos todo, como sea. Y aun cuando no lo tenemos todo, todavía seguimos como sea. Y lo va a descubrir en un momento. Miren lo que dice el versículo 14 y 16. Cuando había gastado todo, vino un hambre. Estaba starving, dicen en inglés. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país lejano. Y él lo mandó a los campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Mire, su única esperanza a este punto era recuperar el dinero que había perdido y ganarse el derecho de volver a casa. Así que se une a un granjero gentil que lo pone a trabajar apacentando cerdos. Entre comillas, a veces los chicos creen que pueden ser mejor fuera de casa. A veces está bien que experimenten. Pero este gastó todo. Así que tenemos ante nosotros la humillación del Padre. Y tenemos la separación del Padre. Pero después en esta historia nos encontramos con algo que no es muy común de ver, a menos que veamos detenidamente. Que es la manipulación del Padre, o la manipulación al Padre. Entonces, me suena como muchos creyentes de hoy. Se lo explico. Miren lo que dice el versículo 17 y 19. ¿Está conmigo? Hoy quiero ir lento para que entendamos este pasaje. Es que este pasaje, usted siempre lo escucha, todo basado en el hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo. Todo el enfoque es en el hijo pródigo. Pero mire lo que dice. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿está conmigo? ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí mismo Jesús dice algo que siempre pensé, y se lo confieso. Hoy antes de predicar hablaba con el hermano Robert, cómo Dios me había guiado a esto y estaba tan emocionado. Yo mismo pensé que este era el punto de la inflexión de la historia, es decir, donde la gracia es vista con claridad, pero descubrí que no. Usted puede pensar que la gracia fue cuando él recapacitó y dijo, volvió en sí. No. No fue así, absolutamente no. Jesús dice que en el momento de la miseria más grande, el pródigo, cuando no tenía dinero, cuando tenía hambre, y estaba comiendo o quería comer de los cerdos, volvió en sí. A menudo este momento de la historia se ve como el momento monumental de la gracia, porque aquí es donde el pródigo se da cuenta de lo que ha hecho y se arrodilla ante Dios para confesar su pecado, pero ¿lo hace de verdad? Esa es mi pregunta. ¿El texto, o acaso el texto nos dice algo sobre arrepentimiento que haya hecho? ¿Reconoce siquiera en el texto alguna vez que ha quebrantado el corazón de su padre y que lo ha humillado frente a su comunidad? No lo menciona.
¿Hay una pizca acaso de evidencia de que el hijo pródigo se arrepintió mientras estaba en el lejano país? No. Y usted siempre ha escuchado la otra historia, que el hijo es casi el héroe. No. Y no puse aquí, si ve mis notas. Lo que hace el hijo es tratar de encontrar una manera de salir del lío en el que está metido. Él no está diciendo voy a ir a reconciliarme con mi padre. No. Yo solamente quiero resolver esta situación. Me metí en un lío, tengo que salir de ese lío a como dé lugar. Su primer plan, hizo sus planes. Su primer plan, trabajando como un granjero porcino, no funcionó. Se alimentó, pero pues no le pagaron. Su segundo plan es ir a trabajar como empleado del padre. Él sabe que no puede ir a su casa como hijo, pero tal vez, se da cuenta, no hay arrepentimiento genuino. Tal vez llegue como un trabajador. Uno puede pensar, ahí está el arrepentimiento. No había arrepentimiento. Estaba buscando solucionar su situación. Pero tal vez su padre le permitía trabajar como sirviente. En este punto de la historia, Jesús, el hijo pródigo, no está listo. En este punto de la historia de Jesús, el hijo pródigo no está listo para la gracia. No está listo para ser encontrado. Escucha la palabra encontrado. No está listo para ser encontrado. Todavía él está ejecutando su propio plan. Haré esto, haré lo otro, haré aquí. Por más difícil que sea para nosotros entender, él todavía no ha llegado al final de sí mismo. Todavía está perdido. Mis amados, permítame decir esto: si el pródigo se encuentra su camino a la buena voluntad de su padre como el resultado de su propio ingenio, el punto de la parábola se pierde por completo. Y no creo que sea la idea de nuestro Padre Celestial. Él no quiere que pensemos que siquiera nosotros tenemos una pizca de deseos de buscar y regresar a la casa del Padre, o que nosotros encontramos el Padre. El Padre nos encontró a nosotros. Si no pensamos en eso claramente, tendremos en sí orgullo escondido en nosotros. ¿Sabe por qué yo creo que el ser humano ni tiene libre albedrío para ser salvo, ni para alcanzar la salvación? Porque el ser humano es tan arrogante que pensará que por sus buenas conductas y que él tenía un corazón para buscar a Dios. Pero Dios, a través de toda su palabra, nos dice que el ser humano es incapaz de buscarle a Él. Él nos buscó y Él buscó al hijo pródigo. Sus palabras a su padre son una declaración, escucha esto, de manipulación. Él no está realmente arrepentido. Todavía está tratando de hacer lo suyo. Su intento de mejorar las cosas en el lejano país ha fracasado. Tal vez su nuevo plan funciona, se salvará a sí mismo. Eso no funciona. Es necesaria la gracia y no nuestras ideas o nuestros propios pensamientos. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y le fallaron al Señor? ¿Usted se recuerda? ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fue se escondieron. Después de esconderse, que dijeron: anda Dios por ahí, hagamos nuestra propia religión, busquemos nuestra propia gracia, busquemos nuestro propio camino y hagámonos delantales y cubrámonos. ¿Y qué les dijo? ¿Dónde estás? Fue Dios quien buscó al ser humano. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ahora, por eso es tan importante entender la cultura y la audiencia de Jesús. Porque si no, malinterpretamos la escritura. Yo sé y estoy seguro que nunca había escuchado este mensaje en esta dirección. Estoy seguro. Quizás algunos sí. El hermano Robert me sorprendió cuando me dijo: yes, así es, como dice, ¡ay, te iluminaron! Porque si no entendemos la cultura judía, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿Quién era su audiencia a quien Jesús estaba hablando? Jesús le está hablando a teólogos, fariseos y saduceos.
Jesús le está hablando a gente que conocía la palabra de Dios, gente que conocía la Torá, gente que conocía la ley y los profetas. Jesús, su audiencia de Jesús, gente que conocía el Antiguo Testamento, y Jesús hace referencia, según los comentaristas y según la historia y según el contexto de la historia, Jesús hace referencia a cuando Faraón persiguió a Moisés. ¿Se recuerda? Plaga tras plaga. Y en la última plaga, ay, me arrepiento. No se estaba arrepintiendo. Faraón se arrepintió, never de limón. No se arrepintió, pero dijo, no los voy a dejar ir. Lo que significa que solamente estaba manipulando a Moisés. Y quería doblegar a Moisés a su voluntad, manipulando. Mis queridos, mis amados, muchas veces nosotros actuamos con Dios buscando manipularle. Si hago esto, Dios, si hago esto, dame esto, si hago esto, dame el otro, si hago aquí, dame esto, si hago. Mis amados, no seamos manipuladores. I'm sorry. Yo conozco tanta gente que me ha dicho, ay, pastor, tanto que he ido yo a la iglesia y mire, no manipule. En mi cabeza, no manipule. A mí personalmente me ha pasado. Ay, Señor, yo que te sirvo todos los domingos. Y, ay. El hijo estaba manipulando al padre. La manipulación del padre. A ver si me la cree, hijo, que ya me arrepentí. Me suena a personas que a veces dicen, ay, voy a la iglesia si él me concede esto. Usted anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, no sabe quién celebrarlo. Pero yo, con respeto le digo, de verdad, con respeto y con corazón, usted asiste al culto porque sabe a quién adora primero. Si usted viene al culto, usted viene primero a adorar a Dios, a exaltar a su Padre Celestial. Y tampoco viene para hacerle un favor al pastor. Yo espero que usted lo entienda. Me alegra ver a cada uno de ustedes. Disfruto verlos. Cuando veo las bancas llenas, mi corazón se regocija de alegría. Pero usted no viene por hacerme un favor a mí. No se engañen, no, por favor, de verdad se lo digo. Ni tampoco yo predico para hacerle un favor a usted, le cuento. ¿Es que comió el pastor? Pues no sé, yo creo por eso. Pero el hijo estaba manipulando al padre. Él estaba manipulando al padre. Así que nos encontramos en esta historia. La humillación del padre, la separación del padre, la separación espiritual, la manipulación del padre. Pero luego encontramos aquí algo extraordinario, la reconciliación con el padre. Esto sí, usted se va a gozar con esto. Si lo otro no le gustó, esto sí debe de bendecir, de animarle mucho. Miren lo que dice el 20 y el 21. Levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, note, todavía estaba ¿dónde? Lejos, en un país muy, muy lejano. Todavía estaba lejos. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y el padre, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. La Biblia dice que su padre lo reconoció cuando estaba muy lejos. Mis amados, si usted es un hijo de Dios, no importa cómo se revuelque en el lodo, en el fango, la vista de su padre está ahí, esperando por usted, y él le buscará. No importa dónde vaya, no importa dónde esté, la vista de su padre está sobre usted. Por eso algo que siempre le digo, si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted ya en el buen sentido de la palabra ya se amoló, porque tarde o temprano, cojo, manco, ciego, regresará a su casa, a la casa del Padre. Pero no porque usted regresó, sino porque el Padre le trajo de regreso. Esto, ¿qué dice?
Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo vio muy lejos. El griego enfatiza esta frase indicando panorámico. La idea de lo vio lejos no es como ahí está en la ventana, ahí viene, asómatela. No, la idea en el griego es que tomaba lo estaba viendo. Eso a mí cautivó mi corazón de una manera extraordinaria. Si mira con cuidado, el padre no demuestra amor. El padre no está demostrando amor en respuesta a que el hijo reaccionó. Él le mostró amor aunque estaba hundido en el fango. Porque lo vio de lejos, lo vio de lejos. ¿Dónde encontró el padre el hijo? No lo encontró al borde del pueblo. El pródigo todavía estaba perdido. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, no hay una ruptura, no hay una ruptura en las imágenes de estas tres historias. Los tres encuentran algo perdido. Escucha esto. Los tres encuentran algo perdido. La cosa perdida no se encontró, es encontrada por el Padre. Escucha esto. La cosa que estaba perdida, la oveja estaba perdida, la moneda estaba perdida, el hijo estaba perdido. Y los tres fueron encontrados. El Padre nos encontró. ¿Cómo le digo esto sin emocionarme? Dije, hoy no quiero emocionarme mucho, pero no puedo. El pastor encuentra las ovejas. El Oriente Medio, un hombre de su edad. Escucha esto. Porque estuve estudiando el contexto de esta historia. En el Oriente Medio, un hombre de la edad, de esta edad de este hombre, y su posición siempre camina de una manera, así como el pastor cuando se para derecho, educada, su túnica en su lugar. Pero si usted, mire lo que dice, híjole. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién corrió? El padre. ¿Qué le importaba al padre? ¿Qué? Mire, el padre no podía descubrirse de estas partes de aquí, de su piel, de su carne, porque era visto de más, no era bien visto. Pero al padre no le importó, corrió y alcanzó y encontró a su hijo y le besó. ¿Cómo le digo esto? ¿Cómo le explico esto? Fue todo el padre lo hizo por amor a su hijo. Mire, el amor de Dios no cambia. Su amor es eterno para con sus hijos. Dice que lo encontró. El padre lo busca y lo encuentra. Mire, cuando hace esto el padre, sus piernas muestran lo que se consideraba una postura humillante. Todo esto es dolorosamente vergonzoso para él, pero el poder de la gracia y su compasión por su hijo lleva al padre a correr hasta su hijo. Él quiere enfrentarse con su hijo. Él sabe lo que su hijo se enfrentará con el pueblo. Mira, ya lo perdonó. ¿No le ha pasado eso? Ay, mira dónde estás y dónde andaba y ahora ya está aquí. ¿Quién se cree? El padre tuvo eso en respuesta al derramamiento de su amor de su padre. El hijo pródigo finalmente entiende lo que ha hecho y se da cuenta de que ha humillado a su padre, pero su padre nunca ha dejado de amarle. Nunca ha dejado de amarle. Con la poderosa gracia de Dios encontramos la humillación del padre, la separación del padre, la manipulación al padre, la reconciliación del padre con el hijo. Después encontramos esta parte y quiero cerrar con esto para celebrar la cena del Señor alegremente. Mire cómo termina la historia, la celebración del padre. Me dice cuando usted ya está medio dormido. Mire lo que dice el versículo 22 y 24. Pero el padre dijo a sus siervos:
esto, pronto traer la mejor ropa y vestirlo, ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta o regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido ¿qué? Hallado. Esa es la idea. El padre instruye a los siervos que lo han acompañado. Le dicen, saca la mejor bata que tengamos. Esta básicamente era la bata del padre. El hijo que llevaba la bata del padre significaba, escucha esto, por eso es importante saber la cultura. Cuando el hijo usaba la bata del padre después de que el padre en esta cultura lo perdonaba y la usaba, significaba que el padre le había restituido, restaurado a su lugar. Eso es extraordinario. Pon un anillo en su mano. ¿Sabe qué significa el anillo? El anillo no solo adornaba como hoy nosotros, ¿verdad? El anillo no solo adornaba la mano de un hijo importante, sino que era el símbolo de autoridad. Este hijo podría tramitar negocios en el nombre del padre. Lo que el padre le estaba diciendo a su hijo caprichoso fue esto: no solo has sido reintegrado como mi heredero, te estoy dando este anillo. Puedes realizar las transacciones que quieras comerciales en mi nombre. Eres mi representante. Usted tiene la autoridad en este hogar. Esto es extraordinario. Luego dice, pónganle sandalias. Usted dice, ay, pues usted siempre trae zapatos. Bueno, por eso es importante entender la historia. En ese tiempo, los criados estaban descalzos. Solo los hijos podían usar zapatos. Denle sus sandalias, pónganle sus sandalias. El hijo nunca será visto como un siervo. Escucha esto. El hijo no sería visto como un criado, sino como hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús un día? Ya no serán mis discípulos, ustedes serán ¿qué? Mis amigos. Hay una diferencia entre discípulo y amigo. ¿Se recuerda la historia de Abraham? ¿Cómo voy a destruir Sodoma sin hablar con mi amigo Job? ¿Cómo? Tengo un amigo que se llama Job. Luego dice, maten al becerro más gordo. Había fiesta. Había fiesta. Maten al becerro. El regocijo vuelve a la casa del padre porque se ha encontrado a este que se perdió. Este que el padre temía que estaba muerto, ahora estaba vivo. Había fiesta en el cielo. ¿Sabe? Cuando usted le entregó su vida a Cristo, hay algo que a mí me dijeron, y si a usted no se lo hemos dicho, cuando usted le entregó su vida a Cristo, en el cielo hicieron un pachangón. ¿Lo cree? Pues no parece que se alegra mucho, pero sí. Hicieron una fiesta extraordinaria cuando nos arrepentimos. La Biblia dice, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vino el hijo y le hicieron fiesta en el Señor. Fiesta porque había regresado el hijo pródigo. El regocijo vuelve a la casa. Jesús describió este momento en cada una de estas historias de la oveja perdida, la moneda y ahora el hijo. Habrá más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente que 99 que son justas. Jesús no estaba sugiriendo que algunos no necesitaran arrepentimiento. Él estaba diciendo que había muchos que pensaban que no necesitaban arrepentirse. Esa es la idea de Jesús. Los fariseos, a quienes les estaba contando estas historias, estaban entre ese grupo orgulloso de que decían, yo no he hecho nada. ¿Se acuerda del muchacho que dijo, Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? ¿Y qué le dijo Jesús?
cumple los mandamientos. Ya lo hago, ya lo esto. Yo casi perfecto. Dijo, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. No, pues no. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Te estás justificando de algo que no cumples. Todos necesitamos la salvación y necesitamos la gracia de Dios. Cierro mi Biblia y cierro mis notas porque estamos de fiesta. Espero que usted esté de fiesta. Disfruté mucho este mensaje mientras lo escribía. Espero que usted lo haya disfrutado. Estamos de fiesta por la poderosa gracia de Dios que nos alcanzó, y esa poderosa gracia de Dios tuvo el poder de nuestra conversión. Todo por Él. Pero eso fue posible únicamente por la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y es por eso que en este día especial conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo como pago por nuestros pecados a través de la participación del pan y el vino. Vamos a prepararnos para este momento. Voy a invitar a los hermanos que nos ayuden con la música mientras nos preparamos para este momento. Quiero decirle, si usted está hoy en este lugar y no tiene una relación personal con Dios, ¿sabe? O usted piensa que ha venido a este lugar pensando que usted buscaba a Dios, piense que realmente Dios le está buscando a usted, quiere darle la vida eterna. Si usted no tiene una relación personal con Jesucristo, y si en este día usted muere, no sabe a dónde ir o a dónde irá, hoy usted pudiera entender que Jesús vino a esta tierra para morir por usted en la cruz del Calvario. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo único que tiene que hacer usted es entregarle su corazón y recibir el regalo de la gracia de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Quiero tomar un tiempo para esto que vamos a participar. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Mire, pueden participar todos aquellos que le han entregado su vida y su corazón a Cristo. Pueden participar todos aquellos que ya disfrutan de una relación personal con Él. Todos aquellos que le han entregado su corazón, todos aquellos que le han dado su vida. Pueden participar aquellos que se han arrepentido y que han sido encontrados por el Padre. Hoy conmemoramos este día especial, conmemoramos la cena del Señor. Es un día donde recordamos su muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Por un momento piense lo que Él hizo por usted. Y mientras repartimos el pan, escuchemos este hermoso himno. Sublime gracia del Señor. Al recordar la cena, que un infeliz salvó. Recordamos, fui ciego, mas hoy estábamos perdidos miro yo. y que Él nos halló. Él nos encontró. Me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó de
13, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Mientras toma la copa, mientras tiene la copa en su mano, piense en el momento que Cristo derramó su sangre para darle vida eterna. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nuestro Salvador Jesucristo vino a esta tierra y derramó hasta la última gota de su sangre para perdonarnos de nuestros pecados. Y al tomar la copa, al tomar el vino, recordamos el precio pagado por nuestros pecados. Y recordamos que algún día Él volverá. Y cada vez que la tomamos estamos diciendo: te esperamos, Señor. Este mundo solloza, este mundo se agrieta, este mundo está agonizando. Odio, rencor, resentimientos. Pero al tomar la copa recordamos que tú vendrás pronto por aquellos que tú rescataste con tu sangre.
Gracias por tu sangre en la cruz del Calvario. Tomamos la copa recordando que regresarás. Ven, Señor Jesús, tomemos la copa. Padre, te damos gracias por tu amor. Con mucha reverencia, pues tu amor es maravilloso, tu amor es extraordinario. Tú te diste en la cruz del Calvario, diste tu cuerpo, y tu cuerpo fue quebrantado y tu sangre fue derramada por nosotros. Y como tus hijos estamos agradecidos por lo que hiciste por nosotros. Nos encontraste y nos restauraste y nos pusiste en la posición de hijos. Nos diste vestido y nos diste sandalias. Nosotros te agradecemos. Y en una expresión de agradecimiento queremos ofrendarte. Queremos darte nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, con el corazón pedimos que tú las bendigas y que tú las uses para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.